Ahí está. Bueno. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Sigue, ¿no? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Último, no, anteúltimo, no, último jueves de septiembre y ya se acaba este mes. Ya empezó la primavera. Bueno, 26 de marzo empezamos a transmitir. Ya estamos a 24 de septiembre y seguimos transmitiendo. Bueno, el tema de hoy es la violencia. Tema fuertísimo. Y me parece interesante cuando se toca un tema así, tan pesado y tan revelador de la humanidad como es este, verlo de distintos enfoques. Les cuento una cosa, me puse a leer sobre violencia. Bueno, es un tema que no termina nunca y en general cuando lo buscan eh, van a encontrar aspectos fragmentados de la violencia. Y entonces se ven el efecto de una violencia parcial aplicada a uno u otra instancia. Y entonces hoy vamos a tratar de ver esto, qué significa la violencia. Y por supuesto tenemos los distintos aspectos de la misma, pero vamos a tratar de ver el origen final de la violencia que no está en ningún lado de los que leí. Que hay que buscarlo, que hay que buscarlo en las enseñanzas espirituales milenarias de Oriente. Me parece a mí. Esto, como siempre digo, desde la primera vez que charlé, que hice una conferencia en 1989, en abril del 89, yo no tengo la verdad, yo tengo mi verdad. Este, en el planeta hay más de 7.800 millones de personas, por lo tanto, eh, puede haber 7.800 millones de verdades distintas. ¿Alguien me prende allá, la cocina? Ahí está. Entonces, gracias. Entonces, lo que van a escuchar ustedes es mi verdad. Puede no ser la verdad de ustedes. Es más, puede no ser mi verdad dentro de 10 años. Por lo tanto, tiene ese grado de relatividad. Siempre ha creado lo mismo cuando hablo sobre cualquier tema. Es que yo hablo mi verdad. Te puede caber, no caber, gustar totalmente, parcialmente. Está todo muy bien. A mí no me molesta eso. Muy bien, vamos a empezar entonces con el concepto de violencia. ¿De dónde viene violencia? Fíjate, porque este concepto es súper importante. Viene del latín, que es violentia, y que es una cualidad, que finalmente es un, después deriva de un verbo que es violentus. La cualidad de violentia, que es el latín, es el que actúa con mucha fuerza. Eso significa. El que actúa con fuerza, el que es más fuerte, ejerce eso, una acción fuerte sobre otro. Este, violentus, que es el verbo, viene
de vis, que es fuerza, y lentus, que es continuidad, uso continuo. O sea que el violento no es un arranque, que bueno, sí, puede serlo, pero en realidad estamos hablando del uso continuo de la fuerza. O sea que este concepto de fuerza aplicado sobre otro es el secreto para hablar de violencia en cualquier ámbito. Y esto es lo importante para tener en cuenta. De acá en más, violencia es el uso continuo de la fuerza aplicado sobre otro ser. A partir de ahí yo empecé a leer un montón de cosas, eh, porque todos refieren a lo mismo y después empiezan los distintos artículos psicológicos, sociológicos, políticos, empiezan a hablar de la violencia del Estado. El Estado tiene el uso monopólico de la violencia. Es una cosa curiosa esto. Y entonces hay gente que está en contra, gente que está a favor. Eh, Podemos empezar a encontrar, es verdad que los estados tienen el uso monopólico de la fuerza, deberían tenerlo, es verdad. Porque cuando el ser humano terminó integrándose en un estado, eh, delega el uso de la violencia en una instancia, en un determinado poder, como puede ser una fuerza armada. Este, Como toda organización social, uno va perdiendo libertades individuales en función del bien común. Finalmente una ley es eso, es la pérdida de ciertas libertades individuales en pos del bien común. Cualquier disposición desde un semáforo en rojo implica que yo no puedo, no debería avanzar. ¿Por qué? Porque el otro va a pasar. Este, Ahora, ¿están limitando mi libertad? Sí, están limitando mi libertad. De la misma manera, en realidad, y si lo miramos con una cosa bien discriminativa del concepto, la ley no prohíbe. La ley lo que te dice es que te va a castigar si lo haces, porque te configura los delitos y te dice, bueno, si haces esto vas a tener una pena de tanto tiempo, pero no te dice está prohibido hacerlo. Bueno, entonces vas a encontrar un montón de visiones parciales sobre el concepto de violencia. Entonces vas a encontrar la violencia del Estado, la violencia de género. En Argentina la violencia de género es solo del hombre hacia la mujer. El nuevo código determina que si la mujer ejerce violencia sobre el hombre, eso no es violencia de género, ¿no? ¿Y entonces qué es? Bueno, es violencia doméstica. Es un concepto. Yo tengo un paciente suicidado por violencia doméstica, porque la mujer lo cagaba a palos. Entonces, a mí está bien, es un tema de números, es un tema de frecuencia, entonces pongamos el mismo término. Por lo menos es mi opinión, ¿no? Es mi verdad, no es la verdad de todo el mundo, ¿eh? De hecho, el código tiene una verdad distinta a la mía. Muy bien, vamos a encontrar el uso de la fuerza sobre el otro en todos los seres vivos, ¿no? Los animales son violentos. De hecho, los machos pelean por su harem y el macho más fuerte vence al más débil utilizando la fuerza. Y entonces está ejerciendo violencia. Sin embargo, Konrad Lorenz, uno de los etólogos más importantes de la historia, la etología es el estudio del comportamiento animal, él decía, los animales no usan la violencia, los animales usan la agresividad. Eh, y es un concepto para discutir, porque agresividad, agresivo, la etimología, que a mí me gusta estudiar la etimología es ad gresus, o sea, hacia, que es ad, y gresus, que es
caminar, dirigirse a, ir hacia. Entonces, agresivo significa que voy hacia vos, te ataco. Esto es el agresivo. Está muy cerca, la verdad. Este concepto de Lorenz, sin embargo, él decía que los animales no son agresivos. Yo no sé si compartirlo o no, te lo dejo como para que lo pienses. ¿Es agresivo o no es agresivo un animal? Claramente. Ahora, ¿es violento o no? ¿Ejerce la fuerza? Sí, entonces es violento. ¿Qué pasa con la violencia humana? Hasta ahora vamos a coincidir en todo. Después cuando empiece a meternos en los vericuetos mentales del ser humano, tal vez no te guste lo que vaya a decir. Pero ahora seguramente vas a coincidir conmigo. La violencia siempre, siempre es nociva. Nociva es otra palabra del latín que significa que genera daño. Eso es nociva, ¿no? Por eso hay un lema en medicina que es primum non nocere. O sea, primero no dañar. Y si hay que dañar, hay que usar el mal menor. Esto es un lema médico de los primeros que aprendemos en la carrera y que nos dura toda la vida. Primum non nocere y si no, el mal menor, ¿no? Ok, primero no dañar. Perfecto, ¿por qué? Toda violencia es nociva, toda violencia genera daño. Y este daño puede estar en cualquiera de los planos constitutivos del ser humano. O sea, este daño puede ser corporal, puede ser emocional, puede ser mental o incluso puede ser hasta espiritual. Pero siempre genera daño. Es tan violento una paliza a un niño como decirle sos un tarado. Es tan violenta una cosa como la otra. Yo estoy haciendo un grupo los jueves después de las charlas, estoy haciendo un grupo de transformación personal y surgen todo el tiempo de los integrantes del grupo cómo comparten ciertas cosas que fueron instaladas en su más tierna infancia, por ejemplo, callen a esa chica. Vos sos una inmadura afectiva. Este, vos siempre haciendo lío. Este tipo de cosas han generado un daño que dura décadas. Y esto es violencia mental o emocional, anda por ahí. Entonces, tenemos que entender que la violencia siempre es nociva. Dos, una cosa muy importante, y esto es espiritual, la violencia degrada la calidad del ser humano que la ejerce. No de la víctima, del que ejerce la violencia. ¿Por qué degrada eso? ¿Por qué somos violentos? Bueno, somos violentos porque es un mecanismo. Cuando se acaba el camino de la razón, empieza el camino de la violencia, ¿no? Cuando uno se le acaban los argumentos, cuando uno quiere imponer su verdad parcial sobre otro, bueno, y no puede convencerlo, ahí empieza el tema de la violencia. O sea, el impulso es matarlo. Es matarlo. Hay una anécdota, no sé si es verdad, si no nevero, de Hitler con el primer ministro inglés, antes de declararse la guerra y toda esa historia, cuando estaba el conflicto cuando los ingleses tenían conflictos con Gandhi, en donde Hitler le dice, bueno, ustedes, el problema con Gandhi es muy simple, es un tiro en la cabeza y se acabó el problema. Esto es claramente una definición violenta, ¿entendés? El uso de la fuerza para terminar con la razón. Porque a lo largo de la historia del planeta, ¿quién termina ganando? ¿El que tiene razón? ¿O el que es más fuerte? La respuesta tendría que ser depende. ¿Depende de qué? Depende del tiempo en el que hablemos. Si es un tiempo inmediato, gana siempre el que tiene más fuerza.
porque lo hacen mierda. A Cristo lo crucificaron, lo secuestraron, lo torturaron y lo crucificaron. A Luther King le meten un tiro, a Gandhi le meten un tiro, Indira Gandhi le meten un tiro, Mandela lo mandan 20 y pico años preso, Isaac Rabin, que pretendía una cosa de unión con los palestinos, un fanático israelí le mete un tiro y lo mata. O sea, cuando empezamos a ver gente que tenía argumentos donde aplicaba la razón, inmediatamente es liquidada. Es liquidada. Entonces, la fuerza vence a la razón de manera inmediata. Ahora, todas esas personas, en tiempo mediato, no inmediato, sino mediato, sus ideas prevalecen, la razón prevalece. Sin embargo, ellos lo mataron. ¿Vos te acordás quién mató al Mahatma Gandhi? Bueno, nadie se va a acordar de eso. Yo me acuerdo a quién le metió los 3 tiros al Papa Juan Pablo II. Se llamaba Ali Akka. Pero después no me acuerdo. Digamos, las entidades que mandaron matar determinados personajes, la verdad que hoy pasaron a la historia como desconocidas casi. Y las ideas, la razón de todos estos seres grandes han prevalecido a lo largo del tiempo mediato, pero inmediato los mataron. O sea que entre la razón y la fuerza, gana la fuerza. Y lo que hacemos es daño. Y siempre degrada la calidad humana. Esto como concepto general de violencia. Generalmente ejercemos la violencia cuando se nos agota la razón. Gente que tiene pocas razones rápidamente pasa a la violencia. Rápidamente. ¿Cómo se solucionan ciertos temas? Te parte un fierro por la cabeza. Se acabó el problema. Fíjense, para la Organización Mundial de la Salud, hoy degradada bastante en su imagen, pero tiene definiciones como la definición de salud médica, dice, la violencia es el uso de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o una comunidad que cause o tenga posibilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Otro concepto de violencia es que puede ser ejercida sobre uno mismo o sobre otros. Decir qué torpe que soy, qué idiota que soy, no sirvo para nada. Esto es violencia autoinfligida. Y acá la OMS incluye, así como este tema de que la violencia siempre es nociva corporal, emocional, mental o espiritualmente, la OMS incluye este concepto del daño que no solo es físico, por supuesto lleva a lesiones, muerte, pero también a daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Fíjate qué interesante lo que agrega la OMS, ¿no? Por lo tanto, tenemos el uso de la fuerza, es nociva y daña, degrada la calidad humana. Ahora, el planeta entero es violento. Cuando empezamos a mirar, por eso no quiero meterme en las ideas particulares o los conceptos particulares de violencia, ¿no? Porque está la violencia infantil, la violencia sexual, la violencia social, la violencia estatal. Pero todo siempre tiene
el mismo factor común. Siempre terminamos teniendo uso de la fuerza, siempre terminamos teniendo que se nos acaban las razones y empezamos a usar la fuerza, este, y siempre generamos daño. ¿Entendés? Siempre tenemos esto. Por lo tanto, si buscamos estos conceptos básicos de violencia, los vamos a encontrar en todos lados. Después discutiremos si la violencia de género, si no, si los niños, si no, porque hay cosas tremendas. Uno de cada 5 niñas son abusadas sexualmente en el mundo. Uno de cada 12 varones es abusado sexualmente en el mundo. La MGF, la mutilación genital femenina, que no se ve acá, pero se ve en África y en ciertos lugares de Asia, es una cosa tremenda y es una cosa habitual. El casamiento con niños que se arreglan en países árabes, en países africanos, con niños prepúberes, chicos de 8 años, 9 años, se arreglan los casamientos de viejos de 60 con nenas de 9 años. Esto es cultural, pero es violento. O sea, será cultural, pero es violento. Y lo que sí quiero entrar es una cosa ya personal, ya individual. Porque en general yo soy médico y entonces mi idea es describir un problema, describir una situación que genera dolor y después ver cómo se sana eso. Porque todo el mundo que describe todo esto, nadie habla de sanación. Es una cosa curiosa. Pero de todo lo que leí, hoy me pasé toda la mañana buscando material. Toda la mañana. 4 horas buscando material sobre violencia. Y es una cosa interesante porque nadie habla de cómo se cura esto. Es una cosa impresionante. O sea, es más, hasta los que describen el concepto de violencia son violentos al describirlo. Por ejemplo, cuando atacan a los estados violentos, toda esta historia, se vuelven violentos en su forma de describir el problema. Es una cosa curiosa, porque la violencia está instalada en el planeta casi como cosa natural. Y ahora quiero ver el tema intrapersonal, el tema íntimo, personal, el tema individual, que yo lo veo todo el tiempo en mi consultorio, y me parece importante que lo podamos comprender. Y esto es lo difícil. Yo recibo muchas víctimas de violencia familiar o de pareja. Entonces, frente a eso les quiero contar una cosa. Esto es un ejemplo que pongo en mi segundo libro, en el libro El poder de cambiar. Ay, ¿alguien me puede alcanzar el poder de cambiar? ¿El amarillo? En la caja, este, en ese libro yo cuento una cosa, porque hablo de los patrones mentales en ese libro y cómo se transforma eso. Romeo y Julieta. Shakespeare escribió eso en el siglo XVII. Este es el libro que contiene esto que voy a explicar ahora. ¿No? El poder de cambiar, secretos milenarios para vivir mejor, editorial grupal. Este libro contiene conceptos de psicoterapia occidental en síntesis con conceptos del mentalismo oriental y de cómo se transforma eso. Algo de eso vamos a hablar hoy. No, entonces explico que Romeo y Julieta fue escrito hace 400 años. Imagínense la cantidad de versiones que ha habido de Romeo y Julieta a lo largo de estos 400 años.
todos los idiomas, los directores, actores, actrices, versiones infantiles, versiones... Ahora, en todas las versiones, en todos los idiomas, en 400 años, Romeo y Julieta se mueren. Romeo y Julieta se mueren. Más allá de la versión, de quién lo interprete, de quién lo dirija y de en qué idioma lo estén haciendo, Romeo y Julieta se mueren. ¿Por qué? Porque lo que nunca cambió fue la trama. La trama, el argumento de Romeo y Julieta es que los dos se mueren. ¿A qué voy con esto? Voy a lo siguiente. Nosotros tenemos tramas internas mentales que hemos aprendido a lo largo de nuestro crecimiento y que nos parecen normales. ¿Correcto? Normales a nosotros, por ahí naturales, es natural. Hay familias que se bañan todos los días, todos. Hay familias que se bañan cada 15 días. El que no se baña, es natural no bañarse. El que se baña todos los días, es natural bañarse todos los días. Lo ven natural. Hay familias que son violentas y familias que no. Muchísimas más las violentas que las que no, ¿no? Porque el mundo entero es violento. Entonces, si yo tengo una trama interna que es la violencia, ¿con quién me voy a enganchar? ¿De quién me voy a enamorar? Si no de un violento. Porque en mi vida se desarrolla como una obra de teatro. Si mi obra de teatro se llama La violencia, me voy a enamorar de un príncipe. Pero a los 15 días el príncipe va a empezar. Tonta, ¿no te diste cuenta de esto? A los 15 días. A las 3, 4 semanas, una palmadita en la cabeza. Pero, tontita, ya la palmadita. A los 6 años, te voy a recagar a trompada, pelotuda, así es. Pero es una escalada. Nunca empieza en intensidad 100. Cuando empieza en intensidad 4. Y entonces, tontita, ¿cómo te olvidaste, tontita? Ese tontita en poco tiempo se transforma en idiota, inútil, empieza la palmadita, la cachetadita, al final termina la trompada, y un día termina matando. Ahora, esto no empezó de cero, esto empezó con una intensidad 2, no 100, 2. Y fue progresando y la persona no se fue. ¿Entendés? La persona, la otra, la víctima, para llamarla de alguna manera, no se fue. ¿Por qué no se va? Porque es natural para ella. Si toda su vida vivió la violencia desde que era chica, ¿por qué se va a ir de alguien violento que tiene al lado? Lo vive como algo natural. Es más, va a decir, sí, me dijo tontita porque yo me equivoqué. Yo tuve la culpa. O me pegó en la cabeza porque me lo busqué. Tiene razón. Y así empiezan a justificar como una cosa natural este tema de la violencia. En una obra de teatro, los actores son profesionales que interpretan un papel. ¿Correcto? Muy bien. No importa qué papel interpreten, porque justamente son profesionales. Entonces, si yo juego de víctima, hago el papel como un actor, hago el papel de víctima, bueno, habrá otro señor u otra señora, porque no tiene que ser siempre rígido del hombre a la mujer, que ejerza la violencia conmigo, física, emocional, mental o espiritual. Ahora, si yo soy víctima, y si de golpe pónganle que me canso de ese maltratador, ¿no?
que esto yo lo escucho en el consultorio todo el tiempo. Me canso de ese maltratador. Lo he hecho en mi casa. Eché al actor. Y entonces a los 3 meses aparece un príncipe azul. Me abre la puerta del auto, me regala flores, me lleva a cenar afuera. Me súper enamoro. Y a los 2 meses empieza, tontita. ¿No te diste cuenta de esto? Ay, qué tonta que sos. La palmadita en la cabeza o en la pierna, o donde sea. Y lentamente empezamos a jugar, a repetir la trama como si fuera Romeo y Julieta, de vuelta. Otra vez se repite la historia. Ahora, ponerle que me canso también, lo he hecho. Y esta vez sí me encuentro con un príncipe azul de verdad, que es bueno, que jamás me va a hacer eso. Y entonces lo que me dicen muchos pacientes, hombres o mujeres, yo no sé qué pasa, es tan bueno, que me da ganas de decirle de todo, lo empiezo a maltratar. Ahí lo que ocurrió es que se mantuvo la trama, pero se cambiaron los papeles. Yo, que era víctima, ahora paso a ejercer la violencia. El otro, para quien también es natural la violencia, pasa a ser un victimario, pasa a ser la víctima, perdón, pasa a ser víctima de esta situación violenta. Como ven, como podés ver, lo que se repite es la trama mental siempre. Y esto es lo que yo les digo a mis pacientes. ¿Vos querés que esto no pase más? No tenés que echar al actor, tenés que cambiar la trama. Seguime, por favor, ¿no? Vos sos tan violenta como, o violento, como el que te está cagando a palos. Igual. Se enojan, todos se enojan. Muchos ahora que están escuchando por ahí apagan, se calientan y apagan el Facebook. Está bien. Si podés aceptar que vos sos tan violento o tan violenta como el que te está cagando a palos, tal vez pueda empezar tu sanación ahí. Si no lo aceptás, es probable que lo repitas toda tu vida. Es mi verdad, no tiene que ser la tuya, pero pensalo. Cuando la gente se enoja, cuando yo le digo esto, le pregunto lo siguiente. Bueno, suponete que te enganchás con alguien, ¿no? Empiezan a salir, empiezan a convivir. Y de golpe descubrís que es sucio. No, te dicen, no, ni en pedo. ¿Cuánto dura hasta que haces el bolso? 10 minutos. Al segundo día que no se bañó, me voy o se va. Ok. Suponete que es drogadicto. Armo el bolso y me voy. No aguantaría un drogadicto al lado mío. Ok. Suponete que es delincuente, que su oficio es salir a chorear. Olvídate. Olvídate. Es él o yo. Se va él o me voy yo. Ok. ¿Y por qué hace 20 años que convivís con un violento y no te fuiste ni lo echaste? Y la respuesta es porque vos también sos violento o violenta. ¿Y te parece natural dañarlo o que te dañan? Así funciona esto. Es una trama mental, es una obra de teatro mental que tenés instalada y aprendida y que repetís a lo largo de tu vida. Ahora, ahora te voy a decir lo que nadie explicó a lo largo de toda la mañana que estuve investigando el tema y que vengo investigando hace años, ¿no? Yo encontré la respuesta en Oriente. En Oriente lo que te dicen es que todos pertenecemos a una misma unidad. Todos somos uno, ¿correcto? Ahora,
En el momento que la personalidad empieza a dominar, surge una ilusión, que es la ilusión de estar separado. Estoy separado del mundo. Esto yo ya lo expliqué cuando hablé sobre los miedos, no lo voy a repetir ahora. Estoy separado, estoy yo solo y todo el resto del mundo. Ok. Entonces, si estoy separado, la separatividad hace que si vos no coincidís conmigo, si vos sos un obstáculo en lo que yo quiero, qué sé yo, te elimino. ¿Y de qué manera te elimino? Te parte un fierro por la cabeza, o te daño emocionalmente, o te daño mentalmente, o te daño espiritualmente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo quiero obtener un objetivo y si vos te interpones en el medio te voy a rajar. O te voy a convencer o te voy a obligar a que haga lo que yo quiero. Ya lo hablé una vez. Los psicópatas usan dos mecanismos para obligarte a hacer lo que ellos quieren. Uno, la seducción. Y si no va la seducción, es el terror, el miedo. Entonces, miedo de la violencia. Entonces, la separatividad es el gran, si querés, el gran pecado original humano. Y esto es lo que hay que curar. ¿Y cómo se cura? Tenemos el origen, la separatividad, la ilusión de la separatividad. Porque si el otro pertenece, el otro soy yo también, no me animaría a dañarlo. ¿Entienden? Entonces cuando yo comprendo, cuando yo internalizo, lo aprendo para mí, que el otro y yo es lo mismo, es imposible hacerle daño. Y se acaba la violencia, se acaba el uso de la fuerza. Entonces, ¿cómo se cura esto? Bueno, se cura de la siguiente manera. Hay un concepto, este, ustedes saben, bueno, no sé si saben, acá está muy conocido desde los años 1930, más o menos, desde la década del 30 del siglo XX, se trajo la enseñanza del yoga a Occidente. Antes era un misterio, no existía. 1930, no hace ni 100 años. Eh, Ahora, no hay un solo yoga. El yoga es una ciencia de la unión con lo espiritual, con el alma y después con el espíritu, que no son lo mismo. Hay varios yogas. Yo digo yoga porque acá en español la gente la Y, porque los que hablan sánscrito dicen yoga, pero vamos a decir yoga. No hay un solo yoga, hay 7 yogas básicos. El más conocido es el que en Occidente se conoce como Hatha, que es el yoga físico, el yoga de las posturas, de las asanas. Se pone una determinada postura, se mantiene un tiempo, esto genera cambios, bueno, etc. Pero hay un yoga que es el Raja Yoga, es el yoga mental. Raja significa real, de la realeza, ¿no? Ese yoga es el yoga que enseña, por ejemplo, a meditar. Y es el que enseña este concepto de la ignorancia y de la ilusión de la separatividad. Esta ignorancia la llaman avidya, porque en sánscrito, porque a es un prefijo negativo, como si fuera ¿no? Imposible, o sea que no es posible, ¿correcto? Este, bueno, avidya es la falta de sabiduría, ¿no? Está el concepto de vidya y está el concepto de avidya. Muy bien. Está el concepto de daño, que es hinsa en sánscrito, y está el concepto de la no violencia, que es ahimsa, ¿no? Y esto está descrito en la enseñanza del Raja Yoga. Ahimsa. Ahimsa es un concepto sánscrito, entonces, ¿qué significa no violencia? O en realidad sería más propio inofensividad, ¿no? Este concepto está dentro, hay
óctuple sendero para conseguir la iluminación, que es la meditación. Eh, y este óctuple, estos 8 pasos, que es el Ashtanga, que significa 8, el Ashtanga Yoga de los 8 pasos, tienes, antes de empezar a nada, la meditación te enseñan los 5 mandamientos y las 5 reglas. Los 5 mandamientos, el primero de todos es la inofensividad. O ellos lo llaman las 5 abstenciones. Tenés que abstenerte de hacer daño. Por lo tanto, tenés que cultivar ahimsa. La inofensividad, entonces, es esta ahimsa, la toma el hinduismo, el jainismo y el budismo. Por eso lo vas a encontrar en estas 3 disciplinas espirituales tan antiguas, que eso tiene miles de años. Ahimsa entonces se define como la actitud y el comportamiento hacia todo ser vivo por reconocimiento de la unidad. Si vos sos lo mismo que yo, ¿cómo te voy a hacer daño? Porque es como meterme un martillazo en un dedo. A propósito, no te puedo hacer daño si vos y yo somos una unidad. ¿Correcto? Esto es ahimsa. Muy difícil de lograr, y el cultivo, lo que hay que hacer entonces para sanar la violencia mundial. Porque este es el origen de las guerras, de las torturas, de los regímenes totalitarios, de la violencia familiar. Este es el origen de todo. Lamentablemente no lo encontré escrito en ningún artículo occidental. Sí, orientales. Bien, entonces, ¿cómo se cura esto? Cultivando ahimsa, o sea, cultivando la inofensividad. Y esto se hace en todos los planos. En el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental y en el plano espiritual. Inofensividad en el plano físico, simple. Llego a mi casa, yo tengo que ser inofensivo. Llego a mi casa con las llaves, no puedo tirar las llaves arriba de la mesa así. Eso es ofensivo. Estoy usando la fuerza sobre la mesa. Parece una estupidez y no lo es. Entonces, si yo llego, coloco mi llavero que casi no haga ruido. ¿Entienden? Eso es ser inofensivo con la mesa. Cierro la puerta, no tiene que haber ruido, no tiene que dar un portazo. Si estoy dando un portazo, soy ofensivo. Si la cierro con cuidado, soy inofensivo. Me siento, me derrumbo así en la silla, eso es ser ofensivo. Entonces, si yo me siento con cuidado, estoy cultivando la inofensividad. Y eso, a lo largo de los años, me va a transformar en alguien inofensivo en todos los planos. No importa por qué plano empieces, siempre y cuando cultives la inofensividad en cualquier plano. ¿Entendés? Hay ofensividad emocional. Yo cada vez que, aunque no lo emita, estoy pensando ofensivamente sobre alguien, puteándolo, como me pasa a mí con ciertos políticos, o casi con todos. eh, Eso es ser ofensivo, y la verdad que si uno cultiva la inofensividad tiene que procurar en algún momento no sentir eso. Hay ofensividad mental, cuando uno descalifica o surge el pensamiento o tiene pensamientos que pueden generar daño en el otro. Esto es ofensividad mental. Cultivar la inofensividad es una tarea que nos va a llevar toda la vida, les aviso. Pero es la única manera de sanar la violencia mundial, transformándose uno en no violento. ¿Me entendés? Si yo me transformo en alguien inofensivo, estoy sanando la violencia mundial. Bueno, lo decía el Cristo, los niños, ¿no? Hay que ser como los niños.
Los cachorros de todo el mundo, de todas las especies, incluidos los animales y todos, son inofensivos. Por eso generan tanta ternura y tantas ganas de protegerlos. Son inofensivos. Este, entonces, tener esta actitud de cultivar la inofensividad sana, va a sanar mi vida violenta y va a sanar, va a ayudar a sanar la violencia mundial. Este es el camino. No es fácil, va a llevar siglos tal vez, pero es el camino que hay que seguir. No hay otro. Hay que cultivar el opuesto de lo que está haciendo daño. Mientras tanto, seguiremos en la misma, en un mundo ultraviolento en todos los componentes. No importa. Después podremos estudiar si es sobre los niños, sobre las mujeres, sobre los pueblos originarios, sobre lo que vos quieras, pero siempre es lo mismo. Siempre está el factor común de la separatividad, del uso de la fuerza, de la degradación de la calidad y del daño. O sea que es lo mismo en todo. Estudiarlo donde quieras y te vas a dar cuenta que estos factores comunes son los que definen la violencia. La sanación, la inofensividad. Me estoy pasando. O sea que vamos a ir cerrando acá. La trama interna. Si supieras cómo le molesta a la gente escuchar que ellos son violentos. Se enojan. A veces no vuelven nunca más a mi consultorio. Y otras veces vuelven después de 2 años o 3. Me llaman y me dice, me fui puteándote. Dije, este tipo no lo veo nunca más. Y después volvieron porque se dieron cuenta que seguían repitiendo la trama, ¿no? Muy bien. Para cerrar, voy a repetir una vez el mantra de unificación, que es el que he usado hace muchos años, entre otros. Pero este tiene que ver con esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Dice así, todos los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma propia controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que vengan la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Y como mis hijos se ríen, que Dios les bendiga, que Dios en cualquiera de sus formas y nombres nos bendiga a todos. Hasta el jueves que viene.